Vamos a ir a la palabra. eh, y estamos hablando este año acerca de este tema, reflejando el carácter de Cristo, siendo y haciendo discípulos, ¿no? Y seguimos estudiando el libro de Mateo, ¿no? Libro de Mateo. Y hoy vamos a hablar de una de las disciplinas espirituales más importantes, ya que Jesús se había referido a esta disciplina, ¿no? En el capítulo 6 ya habíamos hablado un poco de la oración, ¿no? Cuando explicamos los pilares de la vida cristiana, en Mateo capítulo 6, hablamos acerca de la oración, ¿no? Jesús en ese momento nos habló de cómo no orar y de cómo orar, ¿no? Si usted recuerda, a Jesús habló y dijo en el capítulo 6, versículo 5: y cuando ores, no seas como los hipócritas, ¿no? Porque ellos aman el orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, ¿no? Dijo, para ser vistos por los hombres. Dijo, de cierto os digo que ya van a tener su recompensa. Mas cuando tú ores, dijo Jesús, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. También habló de la oración diciendo, y no uséis vanas palabrerías como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, pues vuestro Padre sabe las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis, ¿no? Y en esa ocasión hablamos que la oración era un pilar fundamental y que nos hablaba de nuestra relación con Dios, ¿no? Y era la conexión vertical, la conexión con Dios. En esa ocasión hablamos de la conexión vertical, la conexión horizontal y la conexión consigo mismo. Bueno, Jesús avanza en el Sermón del Monte y en el capítulo 7 ya entra a la vida práctica en general, a la vida práctica. Pastor nos habló hace 8 días los primeros versos del capítulo 7, y en esta ocasión Jesús va a ampliar el concepto de la oración, ¿no? La vida, la oración y cómo esta debe influir en la vida social, en la ética, en la vida práctica, y cómo están íntimamente ligadas, cómo está la oración a Dios y la relación con los demás, cómo están íntimamente ligadas una con otra, son inseparables. Nuestra relación vertical, los primeros versículos del capítulo 7, del 7 al 11, y nuestra relación horizontal, ¿no? El versículo 12, en nuestras relaciones con el prójimo. Jesús va a hablar ahí de la regla de oro. Vamos a ir entonces a Mateo capítulo 7, versículos 7 al 12, y vamos a leer juntos. Y hoy vamos a hablar bajo el tema la ética del reino, de la oración a la acción. La ética del reino, de la oración a la oración. Ahora, quiero invitarle para que usted se coloque en pie, ahí donde está. Vamos a leer juntos este texto, va a estar ahí en la pantalla. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo pide pan, le da una piedra? ¿O si pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Así pues, en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Vamos a estudiar hoy este texto. Cuando Jesús dice, de hecho, esto es la ley y los profetas, es igual que cuando nosotros decimos, esto es de Génesis, Apocalipsis, o esto es el resumen de toda la Biblia. Porque la Biblia que tenían las personas que escuchaban a Jesús
era el Antiguo Testamento, era la Biblia hebrea, que se dividía en la ley, los escritos y los profetas. Entonces es como si dijera de Génesis, toda la Biblia. Nosotros dijéramos ahora de Génesis a Apocalipsis. El resumen de lo que está diciendo Jesús, él lo que está diciendo es, si hacemos esto, cumplimos lo que dice la Biblia. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto, la ética del reino de Dios, de la oración a la acción. Cerremos nuestros ojos una vez más. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque sigue vigente después de tantos años. Hace muchos años, un día sentado en el monte, tú predicaste estas palabras, Jesús, y hoy siguen vigentes para nosotros. Señor, habla a nuestro corazón en esta mañana. Te doy gracias por tu Espíritu Santo, porque está aquí. Tú lo prometes y nosotros lo creemos, que tu Espíritu está aquí y que tu palabra es útil para redarguir, para instruir. Rogamos que tu instrucción llegue a nuestro corazón hoy y que tu palabra encuentre en nuestro corazón un corazón sensible a tu voz y una voluntad dispuesta a poner en práctica lo que aprendamos hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su lugar. Jesús, el Maestro, quien vino a darnos un modelo de vida que debemos seguir, nuevamente toca el tema de la oración. Como dije antes, una de las disciplinas más importantes en la Biblia. Y algo que me llama la atención cuando uno estudia la vida de Jesús es que encontramos a Jesús como modelo de hombre. Muchas veces lo encontramos orando, pero pocas veces vemos a Jesús alabando o adorando. Parece ser que los evangelistas, que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no estaban muy interesados en mostrar la vida de adoración de Jesús, pero sí muchos muy interesados en mostrar los momentos cuando Jesús estaba orando. Parece ser que la auténtica adoración surge de una vida de oración profunda. Usted va a encontrar a Jesús orando al lado del río, lo va a encontrar en el monte, lo va a encontrar en muchos lugares orando. Usted va a encontrar a Jesús, dice un texto en Lucas y en Mateo, que Jesús se postró sobre sus rodillas y oraba. Y cuando veo esa imagen de Jesús postrado, digo, el creador del universo, Jesús es el mismo Dios, el Dios creador, postrado sobre su creación, orando. Muchas veces encontramos a Jesús orando en muchos lugares, en muchos momentos lo vemos orando. La adoración que busca el Padre, dice Jesús que Dios busca verdaderos adoradores, va acompañada de un estilo de vida de profunda oración, de comunión íntima y personal con Dios. Cuando se tiene adoración sin oración, entonces como que la adoración no es muy consistente. Es una adoración que entretiene, es una adoración que divierte, pero es una adoración que no quebranta, que no transforma. Por eso llama la atención y les dejo para que usted estudie la vida de oración de Jesús. Usted va a encontrar a Jesús en muchos momentos orando, al inicio de su ministerio, en medio de su ministerio, cuando fue a tomar decisiones muy importantes, como llamar a sus discípulos. Dice que pasó toda la noche orando antes de enfrentar la cruz. Bueno, en muchas ocasiones va a encontrar a Jesús orando. Jesús es el modelo de hombre de vida que debemos seguir. Y si es así, tendríamos que aprender muchísimo de la oración de Jesús. Ahora mi punto es, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, tenía que orar, ¿cuánto más nosotros
que tenemos una distancia gigante. ¿Cuánto más nosotros? Ahora, antes de profundizar en los versículos de hoy, ah, quisiera que definiéramos qué es la oración. Hemos dicho, bueno, la oración es hablar con Dios, pero un poco una definición a partir de un texto bíblico. Miren lo que dice Lucas 3, 21 y 22. Lucas 3, 21 y 22 dice: un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo, dice Juan. Dice Lucas, mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz que desde el cielo decía: tú eres mi hijo amado, estoy complacido contigo. Bueno, hasta este momento Jesús no era muy conocido, ¿no? Jesús había vivido con sus padres, había estado en casa, pero dice que Jesús va a donde Juan a ser bautizado, ¿no? Y Jesús aparece allí al comienzo de su ministerio. Y dice que entonces Jesús orando, ¿qué sucedió? ¿Qué dice el versículo? Jesús orando, voy a leerlo otra vez. Dice: y mientras oraba, se abrió el cielo, ¿no? Y mientras oraba, el cielo se abrió. ¿Qué es la oración? La oración es la llave que abre las puertas del cielo, ¿no? Es la llave que abre las puertas. Ahora, ¿qué es el cielo? El cielo es el lugar donde está la presencia de Dios, ¿no? El cielo es el lugar donde está la presencia de Dios. Entonces, cuando yo oro es la llave que abre las puertas al cielo. Entonces, cuando yo oro, puedo entrar a la presencia de Dios, ¿no? Ahí está el versículo. Si lo podemos dejar ahí, por favor, Lucas 3, 21 y 22, ¿no? Jesús ora y el cielo se abre y Jesús entra en la presencia de Dios, ¿no? Ahora, la oración es la llave entonces que abre la puerta del cielo. El camino por excelencia para entrar en la comunión íntima con Dios, para entrar en la presencia de Dios, es la oración. Ahora, ¿qué pasa cuando el cielo se abre? Por lo menos pasan dos cosas, ¿no? Se experimenta la presencia renovada del Espíritu Santo. Dice que descendió la presencia corporal del Espíritu Santo. Eso dice el texto. Dice: y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Bueno, cuando oramos no va a bajar como una paloma seguramente, pero vamos a sentir la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Cuando oramos, la verdadera oración que abre las puertas del cielo trae como resultado la experiencia renovada del Espíritu Santo que viene sobre mí, que hace que el Espíritu Santo descienda sobre mí. Ahora, la segunda cosa que sucede cuando se abre el cielo y se oye la voz de Dios, se escucha la voz de Dios. La oración no es solamente sentarnos nosotros y llegar con un listado de peticiones a Dios. No, es también escuchar la voz de Dios. Escuchamos la voz. No es solamente, a veces yo estoy orando y normalmente después de orar tomo unos minutos de silencio para meditar en la palabra, para escuchar la voz. Y seguramente puedes escuchar la voz de Dios. Ahora, cuando oramos y escuchamos la voz de Dios, ¿qué es lo mejor que Dios nos puede decir? ¿Qué es lo mejor que Dios nos puede decir? Dice: tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Usted se imagina que usted esté orando de rodillas en el borde de su cama y usted está allí orando y siente la presencia de Dios y de pronto usted escucha: Marta, estoy muy complacido contigo. Wow. Estoy feliz
de la forma como estás actuando? ¿Estoy feliz de la forma como manejas tus relaciones? Porque dice, tú eres mi hijo, mi hija amada. Estoy muy complacido. Es lo mejor que podemos escuchar de Dios. Si escuchamos esto de parte de Dios, bueno, entonces estamos teniendo un profundo momento de oración con Dios. Ahora, cuando Jesús nos invita a orar, Él nos llama a que abramos la puerta del cielo y entremos en la presencia de Dios. Y ahora sí vamos al texto que leímos al comienzo. Y Jesús, vez tras vez, va a hablar con sus discípulos acerca de la oración. Y en el texto de hoy nos dice algunas cosas importantes de la oración. Lo primero que dice de la oración es que la oración debe ser persistente. Debe haber una dependencia total de la oración. Debe ser persistente. El versículo 7 y 8 dicen: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. Jesús emplea tres verbos acá, ¿no? Tres verbos. Y lo que quiere decir en el original, lo que quiere decir estos verbos, es una acción que yo hago constante, continua y persistentemente, ¿no? Dice pedid, lo que está diciendo es sigan pidiendo, buscad, y lo que dice es sigan buscando, llamad, sigan llamando, ¿no? Es una acción continua y persistente. Lo que Jesús está diciendo no es que la oración es un acto único, sino una actitud constante de dependencia y búsqueda total de Dios. No es una actitud, no es una acción puntual, algo ahí de un momentico, no es algo constante. Orar una vez y otra vez, no, es una vida de oración. Parece que Jesús hace 2000 años en su soberanía nos podía ver a nosotros, ¿no? Y cuando pienso en la vida de oración de muchos cristianos hoy en día, inclusive a mí también me pasa algunas veces que uno se levanta y tiene un montón de cosas que hacer en el día, rapidito alistarse porque tiene que ir al trabajo, porque tiene un montón de temas que hacer. Esta semana tuve una situación bien particular y un día llegué del trabajo casi a las 12 de la noche a mi casa. Al otro día a las 5:30 ya me estaban llamando del trabajo. Y pensaba, bueno, esto es una rutina bárbara, ¿no? Entras en una rutina y entras en el día a día y cuando te das cuenta, la vida se te va yendo de las manos. Y no nos acordamos muchas veces de Jesús. ¿Sabe qué me llama la atención algo? Que Jesús, cuando está la cena del Señor, ¿no? El pan y la copa, cuando está tomando allí la cena con los discípulos, Jesús les dice: haced esto en memoria de mí. ¿Cómo Jesús les dice a sus discípulos? Acuérdense de mí. Acuérdense. Porque ¿sabe algo? Nos metemos en el carrusel de las actividades, de la vida que nos arrastra, de los compromisos y nos olvidamos de Jesús. ¿A qué horas vamos a pedir? ¿A qué horas vamos a clamar y clamar? ¿A qué horas vamos a orar y orar? Si vivimos tan ahogados, tan ocupados, tan llenos de cosas, del activismo, en las carreras del día a día, que nos olvidamos de Jesús. Claro, esto no aplica para aquellos que tienen su alarma una hora antes de levantarse de la hora
que deben levantarse porque tienen una alarma antes para hacer su devocional, o que tienen en su celular la alarma para decir, bueno, ya es hora de irme a hacer mi devocional, y dejan el televisor, dejan todo lo que están haciendo para ir a buscar la llave que abre el cielo y que entra en la presencia de Dios. Mis hermanos, la realidad es que la oración en la mayoría de los cristianos es algo que se hace de vez en cuando. Algunos, todas las oraciones que hacen cuando van a comer o cuando se van a dormir, ya agotados. De hecho, muchos en la iglesia asisten a la iglesia y cuando oran, escuchan cómo oran, pero no oran. Pedir es reconocer nuestra necesidad y dependencia de Dios. Es un acto de humildad, ¿no? Es un acto de humildad. Buscar es poner manos a la obra con fe, con diligencia, confiando en la guía divina. Es hacer las cosas del día a día confiando en que Dios nos está guiando, porque es lo que hemos buscado en oración cuando hemos estado en su presencia. Llamar es insistir con perseverancia, sabiendo que Dios va a responder en fe. Jesús dice, sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. Parece que Jesús nos estuviera viendo, porque qué rápido nos cansamos de orar. Cuán débiles somos en nuestra vida de oración. Qué tan frágiles somos a la hora de pedir, de buscar, de llamar. Qué frágiles y débiles somos. Cómo nos cansamos de rápido. Cómo nos desanimamos de rápido. Cómo tiramos la toalla de rápido. Cuando buscamos a Dios y no encontramos la respuesta positiva que esperamos, o en el cronograma que esperamos, en el tiempo que esperamos. Y la mayoría de las veces nuestro tiempo no coincide con el tiempo de Dios. La oración no es una palanca para torcer el brazo de Dios. Es la expresión de fe y reconocimiento de la soberanía de Dios. Cuando pedimos, cuando buscamos, cuando llamamos con perseverancia, con intensidad, la promesa que sigue a esta oración es una respuesta. Se os dará, hallaréis, se os abrirá. Es Dios quien responde a la persistencia de sus hijos. En medio, mis hermanos, de los desafíos de la vida diaria, cuando tenemos esas necesidades sentidas en nuestro corazón, que nos doblan, que muchas veces nos rinden el corazón, tenemos la necesidad vital de seguir pidiendo, de seguir buscando, de seguir llamando, de confiando en Dios, que Él nos va a responder en su tiempo. Amén. Bueno, el segundo cosa que enseña este texto es además de una dependencia total, es una confianza total en el carácter de Dios. Dice el versículo 9 al 11, ¿quién de ustedes, si su hijo pide pan, le dará una piedra? ¿O si pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Jesús usa una ilustración del momento, ¿no? Una ilustración doméstica. Habla del pan y del pescado, que era la comida de las personas, la comida normal de las personas que le escuchaban, ¿no? Jesús nos quiere mostrar algo interesante cuando oramos y venimos con nuestras necesidades. Él hace la analogía del pan versus la piedra, ¿no? En Galilea el pan era un alimento básico, un alimento básico. Y las piedras calizas, redondas, algunas por el color se podían parecer a las piedras, ¿no? Y lo que Jesús está diciendo hace una afirmación absurda, porque dice, ningún padre va a engañar a sus hijos dándole una piedra que parece pan, ¿no? No lo hará jamás, ¿no? Y en esa comparación lo que él está haciendo es resaltando que realmente nosotros, que somos pecadores, que somos padres, nunca queremos
darle algo malo a nuestros hijos o engañarlos. Cuando compara el pescado con la serpiente, el pescado también era una fuente de alimento para los judíos, y Jesús les dice, bueno, no le va a dar una serpiente que le va a hacer daño, ¿no? Que es algo indeseable. Un padre amoroso jamás le daría algo perjudicial a sus hijos. No les daría algo malo, no los engañaría, pero tampoco les daría algo perjudicial. Pan y pescado eran los alimentos comunes de los oyentes. Representaban las necesidades básicas de las personas en aquel momento. Como una ilustración, Jesús rompe por lo menos algunos conceptos. Para los judíos, el concepto de Dios era un concepto, Dios es un Dios soberano, un Dios distante, un Dios que gobierna el universo, pero no un Dios que se preocupa por las personas, no un Dios cercano. Era tan así que para los judíos nombrar el nombre de Jehová era mucho respeto. Algunos ni lo utilizaban el nombre de Dios, porque había una gran reverencia. Ahora, cuando Jesús presenta a Dios como un padre, como alguien cercano, note que su hijo no va y le pide el alimento a la mamá, sino que se lo pide al papá, como alguien cercano. Cuando Jesús presenta a Dios como alguien cercano, rompe con esa idea de que Dios está arriba, lejos, distante, que no se preocupa por nuestras necesidades. Jesús muestra a Dios como un padre cercano, mejor que los padres humanos. No, Dios no es alguien distante, alguien lejano, sino un Dios amoroso, un padre amoroso que se preocupa por sus hijos. La oración es el privilegio de los hijos del reino de abrir las puertas del cielo y entrar a la presencia, entrar con confianza a la presencia de Dios Padre. Jesús rompe esa imagen distorsionada de un Dios distante. Nosotros podemos acercarnos como hijos a Dios con confianza al trono de la gracia. La Biblia enseña que aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, que Él nos ha dado la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios, y que su amor paternal garantiza la respuesta a nuestras oraciones. También algunos judíos pensaban que para ser escuchados por Dios tenían que hacerlo a través de un líder espiritual, tenían que hacerlo a través de alguien que fuera un poco más santo o a través de alguien que supiera más. No, Jesús aquí dice que el hijo se acerca a su papá, y así debemos hacerlo nosotros, con confianza. Cada uno de nosotros puede acercarse a Dios con confianza. Somos hijos de Dios. Dice que se nos habla por el derecho de ser hijos de Dios, porque hemos creído en Él, porque Él es nuestro Salvador, porque Él es nuestro Señor. La oración no es un ritual, es una relación. Somos sus hijos. Hay familiaridad, hay cercanía, hay confianza, y eso nos debe dar seguridad, nos debe dar esperanza, pero también nos debe dar responsabilidad. Jesús ilustra la generosidad de Dios mediante un argumento. Si los padres terrenales, a pesar de su naturaleza pecaminosa, dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará cosas buenas a quienes se las pidan? Dios desea que confiemos en su provisión. Por eso Jesús nos lo presenta como un Padre amoroso y sabio que siempre desea lo mejor para nosotros. Dios es un Padre que escucha y que responde, aunque muchas veces no responde como nosotros esperamos. Porque como dije antes, Jesús, el Padre no quiere ni hacernos daño ni engañarnos. Jesús no promete riquezas automáticas, ni soluciones mágicas, ni ausencia de problemas. Pero Jesús sí promete un Padre bueno, un Padre cercano que nos escucha, que da respuestas alineadas con su voluntad,
Jesús promete una transformación de nuestro carácter, un cambio en nuestro interior que va acorde con su palabra. En tercer lugar, además de confianza total, además de dependencia total, el texto nos enseña una responsabilidad total, la regla de oro, ¿no? Mateo 7:12 dice: así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas, dice Jesús. Por tanto, hay una conexión entre la generosidad, el trato que Dios nos da, y nuestra responsabilidad hacia los demás, el trato que damos a los demás, ¿no? Recibimos de Dios para dar a los demás. Dios nos da para que nosotros seamos en alguna manera dadores a otros. Dice: de gracia recibimos, damos de gracia. La primera parte de este texto es conocida como la regla de oro, con el fundamento de construir una comunidad justa, ¿no? Solidaria. En todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Quizá hemos escuchado muchas versiones de esto, muchas versiones: no hagas al prójimo lo que no te gustaría que te hagan. Sin embargo, Jesús lo coloca de una forma positiva. No solamente nos dice no hagan daño, sino además tomen la iniciativa, seas proactivo en hacer el bien. No se trata de tratar a los demás como te tratan a ti, como me tratan a mí, de devolver bien por bien o mal por mal. No se trata de eso. Tampoco se trata de cómo los demás cómo creemos que debemos de tratar a los demás y tratarlos así. No. O cómo los demás piensan que nosotros los debemos de tratar. No. El pedido es: trata a los demás, a los de casa, a tu vecino, al de la tienda, al que te sirve, al amigo, al del trabajo, al que te ofende, a tu jefe, a los de la iglesia, como quieres que todos ellos te traten a ti. La pregunta que debemos hacernos en nuestras relaciones es: ¿cómo quiero que me traten? ¿Cómo quiero ser tratado en la iglesia? ¿Cómo quiero ser tratado en el trabajo? ¿Cómo quiero ser tratado en el Transmilenio? ¿Cómo quiero ser tratado? Porque así como yo quiero que me traten, yo voy a tratar a los demás. ¿Y cómo hago para hacer eso? Porque no es fácil. ¿Cómo hago para hacer eso? Por eso habla en el contexto de la oración. Cuando tengo una intimidad con Dios, cuando tengo una relación vertical, una comunión íntima con Dios, entonces puedo extenderlo en mi vida horizontal, en mi relación con los demás, en el trato con los demás. Definitivamente, si hacemos esto, vamos a reconciliar muchos problemas. No, imagínense, si hiciéramos esto, no habría corrupción, no habría tantos problemas que tenemos en nuestro país. Y definitivamente el reino de los cielos estaría entre nosotros. Cuando pedimos, cuando buscamos, cuando llamamos en intimidad con Dios, nuestras relaciones empiezan a ser transformadas. Es el resumen práctico de la Biblia. Amar a Dios se manifiesta en la oración, y amar a los demás se manifiesta en nuestras relaciones, en nuestra ética. Nuestra relación con el Dios Padre, con Dios, debe transformar la manera en que tratamos a nuestra familia, a nuestros vecinos, a la comunidad. Es el principio para vivir el evangelio en la sociedad. Mis hermanos, si asistir acá, si venir acá, si orar a Dios no cambia nuestra forma de actuar afuera, pues estamos perdiendo el tiempo. Si nosotros no somos luz afuera, en medio de la oscuridad en que vive el mundo, algo está pasando mal.
Una fe viva se expresa no solo en una oración constante, sino en las relaciones transformadas. Déjeme concluir con algo en esta mañana, hablando de la oración persistente y de no desmayar en la oración. Jesús presentó varios textos y varias ilustraciones acerca de la necesidad de orar constantemente y de la oración, de ser persistentes en la oración. La necesidad de ser persistentes en la oración. Muchas veces nosotros en la vida, por las circunstancias que sean, venimos a Dios, tenemos problemas y usamos el recurso de la oración. Oramos y esperamos que Dios conteste y que haga rápido lo que esperamos. Sin embargo, cuando no recibimos la respuesta rápida o positiva que esperamos, nos sentimos muchas veces frustrados, muchas veces empezamos a flaquear y muchas veces terminamos diciendo, bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Que Dios venga y mire a ver, pues Dios qué hace. El desánimo se presenta muchas veces en nuestra vida. Y pienso que la vivencia de este texto, de pedir, de llamar, de buscar, la insistencia de Jesús está en que conoce que nosotros como seres humanos muchas veces nos desanimamos porque no encontramos respuesta a nuestra oración. Ahora, déjeme decirle algo, eso es normal. La Biblia muestra que grandes hombres de Dios se desanimaron. Elías se desanimó, Jeremías se desanimó. Y en Lucas 18 Jesús narra una parábola y dice la parábola, tomé este texto porque dice que sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y me gustaría que lo leyéramos antes de irnos. Dice Lucas 18:1, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les dará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Me llama la atención que Jesús utiliza esta parábola y dice sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Desmayar es perder las fuerzas, es perder el ánimo, es sentirse desanimado, derrotado. Jesús dice, escuchen esto para que no se sientan así. Y en la parábola de Jesús hay dos personajes, un juez, dice la Biblia, un juez que no representa a Dios, y una viuda. Y dice que el juez tiene dos características, ¿no? Dice que no teme a Dios, es decir, que él no se levanta por la mañana y dice, bueno, Dios mío, quiero hacer tu voluntad hoy. No, él dice que no teme a Dios, no tiene temor de Dios, pero dice que tampoco teme a los hombres. Él no se levanta pensando, bueno, en mi ejercicio de mi trabajo, ¿por qué estoy puesto ahí? ¿Cómo debo hacer para ser correcto, para ser equilibrado? No, él está pensando en su beneficio personal. No, es una persona ególatra, es una persona orgullosa, centrado en sí mismo, no piensa en los demás, ni tampoco piensa en Dios. Y se le presenta a este juez una viuda. Las viudas en la época de Jesús eran protegidas por la ley de Moisés, porque representaban a los seres muy desprotegidos, muy desamparados. Y dice que se le viene, dice la Biblia, que defensor de viudas es Dios, ¿no? Dios reclamaba que el pueblo estuviera pendiente de las viudas y de los huérfanos. Y dice que ella se presenta delante del juez. No dice para qué, pero dice que se presenta con un reclamo.
No sabemos cuál es, pero ella va allí. Le dice: hazme justicia de mi adversario. El juez, por su función, debía colocar las cosas en orden. Sin embargo, él no tenía temor ni de Dios ni de los hombres. Y él pensaría: bueno, ¿yo qué saco haciéndole justicia a esta mujer? No saco nada, entonces pues no la atiendo. Sin embargo, dice que esta mujer empezó, no aceptó un no, no aceptó que no le diera una respuesta, sino que le golpeó y molestó y molestó. Y entonces hasta que le sacó la paciencia, y el hombre dice: bueno, yo le voy a hacer justicia, dice la Biblia, ¿no? Y entonces Jesús dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderlos? Os digo que pronto les hará justicia. Dios no es el juez injusto de la parábola. La Biblia dice que Dios es juez justo, es justo, dice la Biblia. Las cosas que Dios hace pasan por un criterio determinado. Él actúa buscando el bien de las personas que están pidiendo, que claman a Él. Dios no es un Dios caprichoso. Por otro lado, nosotros tampoco somos la viuda. Acabamos de leer que somos hijos de Dios, que tenemos que, por haber creído en Jesús, somos hijos de Dios. Sin embargo, Jesús hace una pregunta que quiero dejarles en esta mañana. Dice: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. ¿Habrá quien realmente confía en Dios con todo su corazón? Como lo dije antes, habrá aquellos que confían totalmente en Dios. Quizá encuentre quien asiste a las iglesias, quizá encuentre quien cante, pero hallará fe. Habrá quienes confían verdaderamente en Él. Habrá quienes están constantemente doblando sus rodillas, abriendo las puertas del cielo, pidiendo, clamando, orando a Dios, rogando a Dios que dé una respuesta a sus peticiones. El Salmo 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, de todas las librará Dios. Quizá algunos de ustedes están viviendo situaciones difíciles en la vida y se sienten hundidos, caídos en el fondo del mar. La Biblia dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice Isaías. Y cuando tengas que pasar los ríos, no te van a negar. Estás en medio de tribulación, estás en medio de pruebas. El apóstol Pablo decía que por muchas pruebas, él pasó por muchas pruebas. Y dice: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente peso de gloria. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. ¿Quieres llevarte un mensaje, una palabra para tu casa hoy? No dejes de clamar, no dejes de pedir, no dejes de buscar, porque tenemos un Dios que vendrá por aquellos que confiamos en Él y que perseveramos en la oración, y que dará su respuesta en su tiempo. Respetemos los tiempos de Dios, porque Él nos dará respuesta a nuestras necesidades. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de acercarnos a tu presencia a través de la oración. Reconocemos, Señor, que necesitamos de tu ayuda para poder vivir la vida aquí bajo tus principios. Quizás, Señor, antes de pedirte cualquier cosa, tenemos que reconocer que necesitamos tu perdón por todos los pecados que nos separan de ti. Perdónanos, Señor, y ven y habita en nuestro corazón y haznos hijos tuyos. Venimos a ti y te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Padre.
y que te necesitamos para vivir la vida que nos llamas a vivir. Porque nuestras propias fuerzas, Señor, es imposible. Nos cansamos, Señor, flaqueamos, nos desanimamos y tiramos la toalla muchas veces. Gracias por invitarnos a seguir pidiendo, a seguir buscando, a seguir llamando, Señor. Y perdónanos, Señor, porque nuestra oración muchas veces es fría, con falta de fe, desconociendo tu carácter y tu soberanía. Hoy te pedimos que renueves nuestra confianza en ti. Y si tú vinieras ahora, Señor, quisiéramos ser de aquellos en que encuentras teniendo fe y confianza absoluta y verdadera en ti, Señor. Que tú tienes el control de todas las cosas. Quisiera invitarles para que, si tú estás pasando por un momento de dificultad, y quieres decirle: Señor, desde mi necesidad, desde mi adversidad, yo confío en ti, Señor. Quiero invitarle para que se coloque en pie y vamos a colocar esa necesidad en las manos de Dios. ¿Qué tal si levantas tus manos al cielo? Y por esa necesidad que has pedido, que has rogado, y que quizás ya dejaste de pedir porque te cansaste, hoy le dices: Señor, yo hoy vengo en oración a ti. Hemos escuchado en esta mañana que a través de la oración las puertas del cielo se abren y tu Espíritu Santo desciende. Yo entro a la presencia de Dios. ¿Y qué tal si en tus propias palabras le dices: Señor, yo en medio de mi necesidad, de mi adversidad, vengo a ti, Señor, levanto mi voz y descanso en el nombre de Jesús en ti, sabiendo, Señor, que tú obrarás tu perfecta voluntad en mi vida? Coloca a ese muchacho en las manos de Dios. Esa necesidad económica, quizá el trabajo, ese problema de salud, esa enfermedad, colócala en las manos de Dios. Dile: Señor, yo descanso en ti en el nombre de Jesús. Yo descanso en ti. Señor, gracias porque tú estás aquí. Señor, gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Levanto mi voz en la adversidad. Yo confío y tú obrarás. No es por mi poder ni por mi fuerza, por tu Espíritu, Señor. Lo puedes escuchar. La tierra temblará, las puertas se abrirán. Algo está por suceder.
mientras te cantamos. Las murallas se romperán mientras te adoramos. Las murallas caerán. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Tú peleas mis batallas. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Eres el que me levanta. Con tu poder yo pelearé. Tal si cantamos juntos las batallas de la fe. Resistiré al enemigo. al enemigo. Mi victoria está en Mi ti. victoria está aquí. Lo puedes escuchar. La tierra temblará. Oh, las puertas se abrirán. Oh, algo está por suceder. Mientras te cantamos, las cadenas se romperán. Mientras te adoramos, las murallas caerán. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Tú peleas mis batallas. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Él es el que me levanta. Oh, Jesús. Vamos a decirle: Dios conmigo estás, Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Nada me podrá hacer frente. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Nada, nada me detiene. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Nada me podrá hacer frente. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Vamos a declararlo. Nada, nada me detiene. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Nada me podrá hacer frente. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Nada, nada me detiene. No puedes escuchar, Puedes escuchar. la tierra temblará. Oh, las puertas se abrirán. Algo está por suceder. Mientras te cantamos, las cadenas se romperán. Mientras te adoramos, las murallas caerán. Dios conmigo
conmigo estás, Dios conmigo estás. Tú peleas mis batallas. Dios conmigo estás. Dios conmigo estás. Eres el que me levanta. Mis hermanos, la fe es tener la confianza que aquellas cosas que nosotros no vemos van a ser una realidad. Que esos sueños que tenemos van a ser una realidad. En nosotros, en las personas que amamos, en las personas que conocemos. Jesús dijo: cuando Él vuelva, hallará fe en la tierra. Yo espero que Él vuelva y nos encuentre a nosotros creyéndole a Él, creyendo en Él, clamando, pidiendo, orando mucho a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Salude a la persona que tiene a su lado.